Gracias, congresista Donaire. Congresista Rolando Reategui. Gracias, presidenta. No hay medida más popular que puede existir en política que cerrar el Congreso. Y a eso alienta el presidente Vizcarra. Alienta porque le parece que él es popular, Y yo veo acá, la discusión de hoy día es como más o menos era la discusión más o menos en la Asamblea del año 1979, la Asamblea Constituyente. Y ahí los peruanos, después de una dictadura la más larga que ha existido en la historia del Perú, los peruanos cifraron sus esperanzas realmente en la Constitución y el regreso a la democracia. Y ahí se cometieron los mismos errores que se están cometiendo ahora. Es decir, de querer expresar algunas iniciativas o tratar que la Constitución tiene que cambiar, modificarse, de tal manera que sea tan normativa y no principista. Ahí se cometieron los errores grandes al querer constitucionalizar las expectativas, que poner lo que quiere que el pueblo peruano, eso querían poner ahí. Y les pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando en la Constitución del 79 un artículo decía el peruano tiene que tener una vivienda justa o digna. Toda una serie de cifras, de normatividad, tratando de diferenciar entre las normas imperativas y programáticas, comenzó el problema de una frustración. Y eso creó el caldo de cultivo para ideologías totalitaristas que se ha dado en todo el país. Y como podemos recordar claramente cuál fue el resultado de esa Constitución, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social. Nos llevó a situaciones de la hiperinflación más alta de la historia y también de una guerra salvaje de totalitarismo del terrorismo. A eso nos llevó. Ahora queremos modificar la Constitución. Otros dicen una nueva Constitución porque eso va a ser realmente la única oportunidad que tienen los peruanos para poder salir adelante. Y se comprometen aún para decir, vamos a respetar el pacto, vamos a honrar nuestro compromiso, pero votan no en cualquier cambio que se quiera hacer, aunque sea pequeñas reformas. Yo creo, presidente, que el problema no son ni la una, ni las dos, las tres cámaras que puedan existir. Yo creo que, presidente, es que tenemos que ver primero los principios rectores que deben ponerse para elegir realmente las dos cámaras. Primero el calendario electoral, si vamos a cumplir o no. Es un error, como está viendo ahora, es un error de pensar que en la elección presidencial se tienen que elegir las cámaras. Ese es un error. Y ese error nos va a ir al fracaso nuevamente. Luego, la representatividad, tal como estamos poniendo en el debate y en el dictamen, no estamos haciendo lo que en el mundo moderno que está funcionando hace muchísimos años en el voto uninominal pequeño para tener mejor representatividad y una Cámara de Senadores en la cual es ¿cómo se elige ahora? Entonces, ese cambio importante se deja un poquito de lado. Y el otro cambio importante es si es que decidimos o no que el voto sea obligatorio o que sea voluntario. ¿Por qué debe ser una obligación ir a votar? ¿Por qué no es más bien un derecho? Entonces, esos cambios también importantes, el pueblo peruano se da cuenta. ¿Por qué tengo que ir obligado a ir a votar? Hasta hace una semana, las elecciones municipales y regionales que ahora en el Perú se dan, la gente no sabía por quién votar.
Solo el 20% tenía asegurado su voto. El resto no tenía, no sabía por quién votar. Tiempo adicional. Presidenta. ¿Y eso acaso es un problema de las municipalidades? ¿Es un problema de los gobiernos regionales? ¿Ahí todos son corruptos? ¿Es un problema de la Constitución del 93? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, estos cambios que se están proponiendo y que los voceros de nuestras bancadas y todos se han comprometido es porque le ganaron la iniciativa al Congreso. Y en eso hay que hacer una autocrítica. ¿Nos ganaron la iniciativa? Por supuesto nos ganaron la iniciativa. Pero ahora, con un desdén increíble a la Constitución del 93, que trajo mayores logros económicos en el Perú, 20 años, 4 gobiernos, que el Perú creció el crecimiento más alto en la historia republicana del Perú. Tiempo adicional. Respecto a la... Presidenta, ¿ese logro económico acaso es deleznable? ¿Ese logro económico donde que el pueblo peruano con sangre, sudor a lágrimas determinó para quién producir, para qué producir y cuánto producir y se deja la iniciativa privada, fue el motor del crecimiento en el Perú? Fue el motor para que los emprendedores comiencen a generar riqueza en el Perú. Eso fue el crecimiento de las ciudades, la libertad, la iniciativa, que tenían la oportunidad para crecer. Pero ahora se quiere cambiar la idea, poner un manto negativo, diciendo que no, cuestiones ideológicas, solamente es para los extractivos, para las grandes transnacionales y una serie de detalles más. Y dice que el Estado tiene que intervenir. Para terminar, congresista. ¿Por qué no interviene el Estado en lo que es su función principal? ¿Por qué el Estado es tan pésimo administrador de sus propios recursos? ¿No se dan cuenta acaso de las cosas que hace el Ejecutivo que lo hacen tan mal? Fíjense en la atención de los hospitales. ¿La gente no se queja acaso? En la reconstrucción del norte, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De este Congreso? Es de la poca capacidad y eficiencia para hacer las cosas. En vez de reformarse, para terminar, nos tiran la pelota para decir, ustedes se tienen que reformar. Ustedes son los que tienen que hacer los grandes cambios. Ellos no, por supuesto. ¿Por qué no hace el presidente Vizcarra tanto dinero en un país que dice que la economía no funciona? ¿Por qué tenemos como 20 ministerios? ¿Por qué no hace su reforma? Con 10 podemos funcionar y ahorrar plata para la reconstrucción del norte. No quiere hacer, pues. para concluir. Entonces, Presidenta, creo que lo que se ha avanzado hasta ahora es algo significativo, pero estará sujeta a la aprobación del pueblo. Y la cuestión mediática va a venir diciendo, oye, ¿quieres más otorongos? Ni de vainas. No, te van a decir que no. ¿Quieres reelección? Te van a decir que no. Y todo el trabajo que estamos haciendo. Para concluir. La gran campaña que van a hacer para el referendo, ¿no va a ser contra el Congreso? ¿Usted cree que nos van a aprobar estas reformas? ¿Y después del referendo qué? Después del referendo, ahí les quiero ver. La capacidad de un Estado, de un gobierno, de hacer políticas públicas que avance para el desarrollo y el crecimiento del económico, para un desarrollo sostenido que el pueblo peruano quiere. Para concluir. No ahoguemos las esperanzas en algo importante.
que ahora se estalla una avalancha de iniciativas intervencionistas, que es un dato de la realidad existente. Todos queremos intervenir, pero una intervención, se lo juro, para mal, no para bien. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Reategui. Congresista Apaza. Gracias, señora presidenta. Los pocos parlamentarios que nos acompañan esta noche, porque hay más letreros que congresistas, lamentablemente, haciendo una parodia a un político de antaño. Charpentier decía en la Plaza de Armas de Arequipa ante 20 personas: cada uno de ustedes representan 50 o 100. Parodiando ello, diré que ustedes también representan el conjuro del sentimiento de 130 congresistas elegidos por el pueblo. Por eso, señora presidenta, con todo respeto me dirijo a usted. Para mí, muy particularmente, la bicameralidad es necesario, pero no oportuno. Es necesario porque el país se ponga a tono de la representatividad legítima que tiene el pueblo de estar en este aposento. Y no es oportuno porque es producto de presión por un lado y de la soberbia, el capricho por otro lado. Por eso tenemos que decir los del Frente Amplio que lamentamos esta instancia. El Perú, a lo largo de la historia republicana, siempre ha contado con dos cámaras. Lamentablemente, en los años 90, esta continuidad fue interpuesta por una Constitución del 93, por las razones que todos conocemos, y recordarlos sería de repente hacer vivir a los pocos colegas que están en el frente que el pasado fue muy triste. También hay que señalar, señora presidenta, que es verdad que un parlamento unicameral, como se demostró en la nefasta época de los 90, resultaba más fácil de manipularlos por los intereses del gobierno y por el contexto que se vivía. ¿Y por qué es más fácil manipularlos? Porque en ese sistema de una sola cámara, señora presidenta, se comenzó a engendrar la corrupción. En este aposento se compraba conciencias. En esa Constitución y en esa época, cada curul tenía un precio. Y eso también hay que recordarlo porque es historia, señora presidenta. Es historia. Por eso que me quisiera dirigir a los pocos jóvenes y señoritas de Fuerza Popular para que reflexionen. Porque los clásicos creo que ya no tienen la oportunidad de hacerlo. Podemos esbozar muchos argumentos a favor y en contra de la bicameralidad. Si es más costosa, tal vez es mejor calidad de leyes, si los procedimientos serán más expeditos, si es más representativa, pero en realidad es que hoy la decisión de volver a un parlamento bicameral no depende de este Congreso, señora presidenta, y los pocos parlamentarios que me escuchan. Si se quiere o no, depende de un pueblo que necesita un referéndum. Porque el referéndum es la oportunidad de que el pueblo dé un salto cualitativo a la participación política del país. Porque el pueblo no puede ser, hombres y mujeres del país pueden ser utilizados como instrumento para que muchos se llenen los bolsillos, señora presidenta.
Es el momento de pedir la consulta a la población que se encuentra defraudada, señora presidenta, en cada uno de nosotros al darnos su representación. No hemos cumplido la tarea de hacerlo. Y digo no hemos porque me incluyo, porque sé que el que practica o piensa en política tiene que ser autocrítico, crítico y autocrítico, si no, no es político. Tiempo adicional. Por eso, señora presidenta, creemos de que es urgente una constituyente. Lamentablemente no está mi colega Reategui. Desprecia, vapulea a la Constitución del 79. La Constitución del 79 fue la fiel expresión de la voluntad de todo un pueblo. No fue con el objeto de utilizarlo, como la del 93, para reelegirse y cambiar y sembrar signos de corrupción en las instituciones, como la CNM. Tenemos que recordarle que el aspecto económico y el capítulo económico de esa Constitución del 93, que actualmente ha sido impuesta textualmente por el Fondo Monetario Internacional. Por eso ha habido miles de trabajadores despedidos. Tiempo adicional. Por eso se han vendido nuestras riquezas, se han vendido nuestros mares. Eso también es historia y eso no lo hablo yo. Y no podemos menospreciar el producto de la constituyente la Constitución del 79. Porque la del 93, que es casi igual, con la diferencia del aspecto económico y unas pequeñas reformas. Pero ahora, como han dicho hace un momento mis colegas, se ha modificado varios artículos. 59 de 256 colegas parlamentarios, señora presidenta. El Perú ya no necesita remiendos, parches. Necesitamos una constituyente, no una nueva constitución contemporizada a la realidad de nuestro país. Esto es lo que quiere el pueblo, por eso queremos que haya una constituyente. Para concluir. Gracias, señora presidenta. Como los supuestos para plantear una cuestión de confianza es incorporar nuevos temas que no fueron materia de la confianza brindada y además son aspectos que están en el reglamento, señora presidenta. Por eso es que nosotros planteamos e insistimos, nos ratificamos y pregonamos de que debe haber una constituyente y una nueva constitución. Muchos nos dirán, es la eterna cantaleta. Para concluir. Y eso es lo que quiere el pueblo. Y ojalá en diciembre tengamos los resultados. Haciendo un llamado a los pocos jóvenes, reiterando de que no caigan a los colegas del frente, de la Nueva Esperanza que dicen o son los de Fuerza Popular. Reflexionen, no caigan en el verticalismo, no caigan en el dogmatismo, no rindan el culto a la personalidad. Me pide, creo, una... Para terminar. Decía de que hay que hacer esta reflexión. Piensen en el país, piensen en el futuro político de ustedes. Las bancadas y los congresos son pasajeros. Vivan un país libre y soberano y den ese grito libertario de la opresión. Gracias, señor. Gracias, congresista Pasa. Congresista Indira Wilca. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, creo que hay que compartir, por favor, le pediría a mis colegas que puedan guardar silencio. Hay que compartir, presidenta, esta
este consenso que creo que vamos sintiendo algunos en relación al sentido histórico de este debate. Yo creo que eso es inevitable, el poder expresarlo en las intervenciones que estamos teniendo, el poder reconocer que se ha trabajado, sí, bastante a nivel de las comisiones para poder hacer avanzar la propuesta de bicameralidad que se había planteado no solamente en el proyecto de ley del Ejecutivo, sino ya antes incluso diferentes voces habían advertido que el diseño institucional del Congreso era insuficiente para garantizar una adecuada representación. Se ha trabajado mucho, Presidenta, a nivel de las comisiones, como yo decía, pero también hay que decir que ha habido una ciudadanía empujando este proceso. Hay hoy mismo una ciudadanía todavía pendiente de los resultados de estos debates que hemos tenido de reforma de la Constitución, como creo yo nunca antes hemos tenido. Acá debatimos diversos temas, muchos de los cuales sentimos tienen una relevancia concreta en la vida de los ciudadanos, pero no siempre hay una preocupación y un interés por ellos. Y creo yo tiene que llamarnos la atención que sobre estos proyectos hemos tenido siempre ciudadanos pendientes de lo que se debatía, pendientes de si se añadía o si se quitaba algún aspecto que podía mejorar o no el resultado de la reforma. Creo que eso no hay que dejarlo de lado porque va a ir de la mano con lo que va a venir hacia adelante, la posibilidad de que la gente exprese con su opinión en un referéndum que ojalá se dé en diciembre de este año, finalizar este proceso de cambio constitucional. Sin embargo, también, Presidenta, nosotros como bancada hemos sido muy francos en este proceso de discusión, hubiéramos preferido no debatir reformas parciales. Hubiéramos querido debatir una reforma integral de la Constitución. Y esta discusión en particular sobre la bicameralidad nos da la razón en relación a que efectivamente no podemos seguir simplemente modificando un artículo por acá, un artículo por allá. Este debate sobre la bicameralidad ha sido muy enriquecedor, porque no se trata solamente de si se crea una o dos cámaras. El debate de bicameralidad lo que ha permitido sincerar es realmente el debate sobre la representación en nuestro país, el debate sobre la reforma de uno de los poderes del Estado, que debió haberse reformado de manera integral, como debió haberse reformado también un conjunto de instituciones en nuestro país que hace mucho tiempo los ciudadanos sienten que no están a su servicio. No sienten que está a su servicio el Estado de manera integral y sienten más bien que otros poderes como la corrupción y poderes de grupos económicos, por ejemplo, han cooptado las instituciones. Esa es la preocupación real por la cual hoy estamos aquí debatiendo estas reformas parciales. Pero, sin embargo, hemos tenido que avanzar en el debate con lo que había. Y ahí, Presidenta, es donde queremos también señalar ya las diferencias y por eso hemos planteado un dictamen en minoría. Coincidimos con lo que han planteado varios colegas sobre que efectivamente este debate de reforma constitucional debe incorporar en el texto que estamos debatiendo, que vamos a votar, aspectos de principio, aspectos que lo que son es la expresión de estos pactos que hacemos como representantes con lo que la ciudadanía es hoy en día. ¿Con qué tipo de características tiene que tener efectivamente un Congreso, más allá si tiene una o dos cámaras, que pueda permitir representar más y mejor a los ciudadanos? Y ahí es donde hemos encontrado que esta discusión nos ha servido para sincerar algo que efectivamente era un defecto en la Constitución del 93. Así tal vez a algunos les incomode recordarlo. En primer lugar, que no podíamos seguir teniendo esta subrepresentación que hoy mismo tenemos todavía. Es un país enorme nuestro, un país con características culturales, geográficas, sociales y humanas diversas en toda su extensión. Y hoy esta representación numérica que tenemos, acotada, por supuesto, lo que hace es que la relación entre representados y representantes sea realmente difícil de generar un nivel de cercanía. Es muy inaccesible el poder encontrar ciudadanos que sientan que la relación con el Congreso, con los parlamentarios, es una relación cercana. Ese es el perfil de representación que se ha construido al calor justamente de la subrepresentación numérica que generó la Constitución del 93. En el debate hemos ido sincerando que realmente se podía incrementar el número de parlamentarios para atender a esta enorme diversidad, ¿no es cierto?, y para eliminar este perfil, este modelo de parlamentario que se creó en la práctica, ¿no es cierto?, un parlamentario distante, un parlamentario lejano, un parlamentario que efectivamente en muchos casos no puede atender a la gran cantidad de
Tiempo adicional. De ciudadanos de sus regiones a los que debería atender. Entonces el debate se ha sincerado en ese sentido y se ha encontrado, después de las discusiones, que era posible empezar a sincerar ese número de representantes sin que eso signifique necesariamente incrementar el presupuesto, sin generar mayor dispendio. ¿Se podía hacer? Sí se podía hacer, y acá en los textos de todos los dictámenes se ha encontrado una fórmula para lograrlo. Presidenta, sin embargo, también hay aspectos que configuran estas características que el Parlamento para nosotros debe tener hoy en día, estando cercanos a un bicentenario, que no han sido considerados. Y yo quisiera retomar una idea que efectivamente fue colocada inicialmente en el proyecto de ley del Ejecutivo, pero no es una idea que se les haya ocurrido a ellos, tiene que ver con la paridad y con la alternancia. Y ese es un punto que nosotros en el debate lo planteamos, nos parecía no era negociable, porque no se trataba de un aspecto reglamentario, no se trataba de un aspecto que debía simplemente... Para terminar. Debía mandarse a la Ley de Desarrollo Orgánico. Este es justamente el tipo de características que tiene que tener el Parlamento de hoy en día. Un Parlamento que afirme la representación igualitaria de hombres y mujeres. ¿Cómo? Afirmando justamente el principio de paridad y alternancia entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Para igualar justamente la cancha de oportunidades bajo las cuales hombres y mujeres entran a participar en la vida política. Para terminar. Eso, sin embargo, Presidenta, no ha sido considerado y nos parece que tiene que ser parte justamente del tipo de representación al que aspiramos, y por eso lo hemos planteado en el dictamen en minoría y por eso también hemos planteado que sea objeto de una votación diferenciada bajo una cuestión previa. Finalmente, Presidenta, mencionar que este debate, aunque acotado, tiene que permitir la participación de la ciudadanía en el referéndum. Ese es el horizonte al que aspiramos con estas reformas, el que la gente empiece a expresarse y empiece a ser consciente que requerimos reformas. Para concluir. Mayores, Presidenta, que requerimos un nuevo pacto social, una nueva constitución que nos permita poner realmente todo el Estado, no solamente el Parlamento, todo el Estado en su conjunto al servicio de los ciudadanos, y que sea el ciudadano el centro realmente del funcionamiento de las instituciones y no lastimosamente como es hoy día, que está este centro en grupos de poder, en grupos de interés, en la corrupción. Creemos que ese cambio tiene que darse. El referéndum va a ser un inicio, Presidenta, pero vamos a seguir empujando una reforma que realmente nos ayude a lograr cambios más. Gracias, congresista Wilca. Congresista Clayton Galván.